¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos complace recibirlos en el Instituto Mexicano para la Justicia, en la Casa de la Justicia. El día de hoy vamos a tener una charla con grandes personalidades del sistema de justicia penal, que tienen experiencia, psicóloga inclusive, gente que ha participado en la administración, precursores incluso del nuevo sistema de justicia. Y me complace presentar a la directora Patricia Lucila González Rodríguez, directora del Instituto Mexicano para la Justicia, a la psicóloga Jero Aparicio Aviña, quien es victimóloga, al maestro Guillermo Alcántar Mendoza, al maestro Eric Cruz Bacamontes, al maestro José Manuel Saucedo Ortiz, su servidor Francisco Acevedo. Y bueno, pues el día de hoy la idea es tener una charla respecto del nuevo sistema de justicia, experiencias, avances, la óptica que se tiene de este sistema, qué se requiere, qué nos falta. Y bueno, pues me parece que lo más correcto es iniciar con la doctora Patricia Lucila González Rodríguez, quien además de ser directora aquí en la Casa de la Justicia, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, es un placer saludarla. Buenas tardes, maestro, muchas gracias. Bueno, doctora, usted es de las precursoras del nuevo sistema de justicia. En su experiencia, a usted le tocó implementarlo en el estado de Chihuahua. Al día de hoy ya a nivel nacional, pues se está implementando, no se ha culminado, a pesar de lo que se dice. ¿Qué nos puede decir del avance del sistema, de lo que vivió usted en Chihuahua, de lo que se está viviendo y cuál es su óptica del nuevo sistema de justicia? Bueno, mira, en torno a los avances que tiene el sistema acusatorio en México, tanto en las entidades federativas como en el gobierno federal, en el sistema penal federal, creo que los avances han sido escasos. Realmente se habla de un proceso de consolidación cuando apenas algunas entidades federativas y el mismo gobierno federal está comenzando a desarrollar algunas estructuras importantes para que funcione la justicia penal acusatoria en nuestro país. Yo creo que una de las claves más importantes que no se les ha considerado como tal son las policías, nuestras policías preventivas, las policías de investigación y finalmente las policías que deben desarrollar investigación sobre delitos por hechos de corrupción, por ejemplo, que tiene una problemática completamente diferente a todos aquellos delitos estatales o federales. También vemos que otra de las instituciones más importantes que no ha sido tomada en cuenta es aquella que tiene que ver con las medidas cautelares. Se cuestiona mucho por qué hay tantas personas que se ponen en libertad por los jueces y que se le aplica una medida cautelar distinta a la prisión preventiva y que finalmente estas personas vuelven a delinquir. No hay una estadística, no hay investigación de campo o empírica que nos indique que realmente las personas que están en libertad han vuelto a delinquir. Es decir, no tenemos un sistema de información o un sistema de inteligencia que nos permita hacer este tipo de verificaciones y mucho menos las tecnologías que son necesarias para que funcione, tanto en el monitoreo, el seguimiento como la evaluación de cada uno de los trabajos que realizan los servidores públicos, de las policías, los fiscales, los defensores públicos, los jueces y entre otros muchos servidores públicos que están involucrados. Para empezar, tenemos un lenguaje demasiado, yo creo que americanizado. Estamos hablando de operadores, no son fábricas, son servidores públicos que han venido trabajando durante muchísimo tiempo en las distintas dependencias y que se ha dado un cambio de paradigma y bueno, hay que empezar también por el lenguaje, ¿no? Para trabajar de forma adecuada y tratar de que se desarrolle a nivel nacional un plan que permita hacer un monitoreo y una evaluación de lo que está ocurriendo ahorita en entidades federativas como en el sistema penal federal. Muy bien, hablando de la policía, maestro Guillermo Alcántar, buenas tardes. Pues tú tienes una experiencia de capacitar a policías en general. No quisiera distinguir, ¿cuál es tu percepción al día de hoy de capacitación, evaluación, de herramientas? ¿Cómo está la policía? ¿Cómo la aprecias tú? Pues bueno, muchas gracias primeramente por la invitación de compartir este espacio con ustedes. Y en efecto, coincido con la doctora. Ha habido esfuerzos muy importantes a lo largo de la historia de nuestro país. Recordemos que, bueno, las instituciones de policía, a partir de la década de los 90 es cuando empieza un cambio con la expedición de la Ley General de Bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y es a partir de ahí cuando se habla de un esquema de ingreso, de promoción, de la vida de los oficiales, de los servidores públicos dentro de la corporación, incluso mecanismos de egreso cuando concluyen su vida como servidores públicos o de remoción o de baja. Pero
en el marco del sistema penal acusatorio es una gran materia pendiente y de mucha preocupación, porque la investigación del delito o de los hechos con apariencia de delito que son los policías, que inicia con los policías, es un gran pendiente que tenemos en nuestro país. Y coincido nuevamente con lo que manifestó la doctora. Si no se realiza una adecuada preservación del lugar de la intervención, o como se le conoce también, del lugar de los hechos o del hallazgo, la preservación de los indicios, el procesamiento de los mismos y garantizar lo que se le conoce como la mismidad o a través de una cadena de custodia, el registro que se debe de llevar al momento de la localización, aportación o descubrimiento de esos indicios o material significativo para la investigación, pues es algo que va a generar muchos conflictos para que integre debidamente una carpeta el agente del Ministerio Público y, derivado de ello, que se judicialice correctamente. Hay un efecto corruptor del debido proceso, violaciones a derechos fundamentales, que es lo que no percibe la ciudadanía en general. El juzgador o los señores jueces de control, al percatarse de esas circunstancias, o cuando los señores defensores hacen valer y ponen de manifiesto toda esta serie de violaciones procedimentales, es evidente que el juzgador debe de preponderar un debido proceso, que no se corrompa el mismo, y por eso se dan estas autos de no vinculación en caso de audiencias iniciales o con sentencias absolutorias, llegados ya hasta juicio oral. Pero todo parte de una investigación del delito, ¿no? Desde el policía primer respondiente, el policía con facultades de procesar los indicios, el policía de investigación, como lo mandata el artículo 21 constitucional y el 132 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, el marco normativo lo considero yo adecuado, perfectible, como todo cuerpo de leyes, pero el tema más importante es el problema de la capacitación. Cuando se pretende capacitar a oficiales de policía con 40 horas de capacitación y sus nuevas obligaciones derivadas del sistema penal acusatorio, ahí existe un gran problema, una materia pendiente que se debe de fortalecer para fortalecer una investigación científica, técnica adecuada y que compurgue una pena quien realmente sea merecedor de la misma, porque si no también caemos en otro grave problema, fabricar delincuentes, con el desconocimiento. Claro que sí. Me interesa mucho el tema de la víctima, doctora Jeru, es un tema muy importante. La víctima en nuestro país, pues bueno, realmente tiene muy poco tiempo de ser reconocida en un ámbito de derechos en el cual se le da una participación más activa al día de hoy. En tu experiencia como psicóloga, en tu experiencia, que por cierto ya estás estudiando Derecho, ya te vas a involucrar próximamente ya a esta rama tan interesante, ¿qué es lo que tú percibes del nuevo sistema de justicia en beneficio de la víctima y qué propondrías o qué nos falta para la víctima? Bueno, también acuerdo con la doctora y con el maestro que la profesionalización, si bien ha estado enfocada a las estructuras, a incorporar el nuevo sistema penal, se ha dejado de lado la mística del servicio público y el primero constitucional como eje rector en la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. Y el otro aspecto es el paradigma en este enfoque de derechos humanos. Entonces tenemos no nada más a policías que, si bien tienen falencias en cuanto a cómo llevar estos protocolos, no tienen el enfoque como tal del paradigma de derechos humanos. Entonces, ¿de qué sirve una profesionalización donde sea técnica o legal cuando no se ha desmontado un viejo sistema de creencias respecto a las personas que tienen acceso a la justicia, ya sea como víctimas o como imputadas? Entonces, la condición de vulnerabilidad que nosotros hablamos desde la victimología es, a ver, tienes ahí una persona que está en una condición, ya sea de víctima o de victimaria, pero sigue siendo persona. Al momento de que tú no llevas el protocolo, por supuesto que hay un trastocamiento de derechos humanos, no nada más para el detenido, sino también hacia la víctima, porque se queda sin el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño. Otro aspecto que, por ejemplo, estamos viendo es la falta de profesionalización a aquellas personas auxiliares en la administración de justicia.
llámese peritos, donde siguen utilizando unas técnicas que no están con el enfoque de derechos humanos. Entonces nos falta profesionalizar profundamente policías y peritos con el enfoque de derechos humanos, con los estándares internacionales y sobre todo en que se asuman como personal de servicio público. Es lo que veo. Sí, me queda muy claro todas las necesidades que tenemos todavía y el camino que hay que recorrer para la víctima. Nos acompañan dos defensores, principalmente el maestro Saucedo, el maestro Eric. En pleno momento ya hablaremos con los dos, pero yo quisiera saber la perspectiva, maestro Saucedo. Tú fuiste, me permito hablar de tú, agente del Ministerio Público, fuiste funcionario en el sistema mixto, viviste esa experiencia de integración de averiguaciones previas, estuviste en ese encargo, sales y ahora pues litigas, eres postulante y pues principalmente defensor, creador de una barra reciente, la Barra de las Américas, de abogados. Pero bueno, en tu percepción como Ministerio Público, averiguaciones previas integradas, ahora defensor en carpetas de investigación, ¿qué consideras que haya funcionado o no? ¿O qué faltó para efecto de poder implementar, como se está implementando, el nuevo sistema de justicia? No olvidemos que el Código Nacional acaba de entrar en vigor, realmente es de 2016, tiene poco menos de un año en vigor, ya se dejaron los códigos locales a un lado, pero ¿cuál es tu percepción como defensor en tu experiencia en cuanto a jueces, ministerios públicos, vicios de esta investigación, carencias? ¿Qué percepción tienes del sistema? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación también. Efectivamente, notamos un cambio, obviamente, entre el sistema tradicional y el nuevo sistema, pero no tanto en las procuradurías. Hablábamos de averiguación previa, era una etapa, ¿sí? Ahora hablamos de una investigación preliminar en la que se elabora o se forma una carpeta de investigación. No se pueden aplicar 100% las características y principios del nuevo sistema en esa etapa porque el Ministerio Público por lo regular desahoga medios de investigación o datos de prueba, digamos, de los que se llamaban de cargo. No hace en la mayoría de los casos una investigación objetiva, falta el esclarecimiento de los hechos, le denuncian y se aboca a lo que dice el denunciante nada más. No hay datos de prueba de oficio para beneficio del imputado. Posteriormente se lleva el asunto a un juez de control. En Tlalnepantla tenemos 12 jueces de control, independientemente de los jueces de juicio oral, y parece que tenemos 10 códigos nacionales de procedimientos penales. Entonces el problema en parte tiene que ver con el criterio. Nosotros como abogados postulantes conocemos a la mayoría de los jueces y sus criterios y tenemos que andar viendo qué criterio tiene el juez. Entre los jueces casi no se conocen porque ellos no pueden entrar a la audiencia del otro, no tienen tiempo y nosotros sí. Entonces nosotros abogamos porque se unifiquen esos criterios que se traducen en un problema en las audiencias. Además, el tema de la cultura, hablando de los policías, hay capacitación, pero a raíz de la delincuencia que está desatada en algunas ciudades, con el propósito de que no alcances una garantía, una medida cautelar de garantía económica, por ejemplo, pues a veces suele suceder que te siembran un cuchillo, un desarmador, para que proceda una prisión preventiva oficiosa. Y muchas de las veces van con el afán, pareciera, como de molestar en vez de investigar. Falta capacitación, pero el tema cultural. Me ha tocado trabajar en la agregaduría de Los Ángeles hace muchos años, donde los detectives hacen un trabajo espectacular comparado con nuestros policías de México. Falta capacitación y falta un poquito de cultura. En los juzgados, desafortunadamente, y dicho con respeto, hay algunos jueces que a lo mejor nunca fueron docentes, no son tolerantes, se la pasan regañando a los sujetos procesales, MPs y defensores, en vez de darle atención a lo que es la audiencia per se. Hay que corregir eso, que se olviden de ese regaño, que se concentren en la audiencia. Unificar los criterios, preparación, sobre todo a los defensores privados, porque los defensores públicos tuvieron su capacitación, los ministerios públicos tuvieron su capacitación, pero el propio sistema se olvidó de los defensores
particulares o privados. Ahora resulta que somos privados porque cambiaron algunos vocablos. Cuando litigué en una primera etapa hace muchos años, pues tenía mi defendido o mi defenso. Luego estuve 18 años en la PGR, regresé a litigar y resultó que cuando regreso empieza el nuevo sistema y ya no es defendido, es patrocinado, ¿no? Ahora es mi patrocinado. Y soy defensor privado, ya no soy defensor particular, aunque desde luego que eso no es tan importante. Hace falta preparación. No estoy de acuerdo en eso de que cambiarte el chip, ¿no? Sino simplemente ponernos a estudiar. Hay cursos, y aquí tengo un maestro, tú también, que a veces hay convocatoria para 40 o 50 usuarios y no se llena ni la mitad. Nosotros, los defensores, tenemos que estar más interesados también en prepararnos. Nos falta preparación. Lo digo con cierta pena, he visto compañeros, amigos que entran a la audiencia y hablan de libertad provisional bajo caución, después de 6 o 7 años de implementado el sistema, y bueno, eso no debe de suceder actualmente. En cuanto al sistema anterior, no tenías acceso a la averiguación previa, ¿verdad? Ahora tienes acceso. La ventaja es que tú tienes tu propia carpeta, puedes recabar una entrevista y presentársela al Ministerio Público. Tienes también que ir al lugar del hecho. Necesitas un investigador privado en tu despacho que se allegue de datos de prueba. Sí hay una diferencia. Yo soy de los que piensa que este nuevo sistema es mejor. El anterior estaba bien, pero fue contaminándose por vicios de los propios sujetos procesales, pero creo que podemos mejorar todo eso. En los juicios cambió el Código Nacional con respecto al Código del Estado de México, ya no nos permiten tener un asistente a los defensores. Muchas veces es importante que alguien nos apoye en la audiencia. Ahora el que nos apoya tiene que ser otro abogado necesariamente titulado, porque no existe esta figura del asistente jurídico en la audiencia. Y bueno, si me dices de cuál sistema es un poquito más difícil o no, yo lo que te puedo decir es que en cuanto al tema de la presión, requiere más profesionalismo, es un poquito más estresante, ¿verdad? Y como dicen en la California Western School of Law, se requiere, no hay ningún secreto, es preparación, preparación y preparación. Gracias. Claro que sí, bueno, entre carencias, entre la necesidad de prepararse, maestro Eric, gusta también tenerte con nosotros. Tú tienes un proyecto y representas un proyecto inocente en la Ciudad de México, has estado en la Western School. De hecho, tu trayectoria como litigante es reciente, me lo comentaste, sin embargo te has preparado bastante. He seguido muy de cerca tu carrera y la verdad es un gusto tenerte aquí. Eres defensor principalmente también. Has en el proyecto inocente representado ahora a personas condenadas por un procedimiento o pruebas a veces ilícitas, a veces ilegales, a veces carencia en la defensa que ha habido. ¿Cuál es tu percepción respecto al nuevo sistema de justicia en México? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y la verdad es un honor para mí compartir este panel con tan distinguidos expositores. Fíjate que a mí me interesó mucho el tema del proyecto inocente en la Ciudad de México, ya que evidentemente creo que no es un secreto para nadie que se existe la fabricación de delitos, que desafortunadamente a veces la autoridad atiende más a intereses políticos, a veces a intereses de política criminal, pero no atiende tanto a lo que es un objeto del proceso penal, que precisamente es el esclarecimiento de los hechos. Es decir, y así tomando referencia a lo que comentaba también incluso el maestro Saucedo, anteriormente bastaba con que alguien dijera, una persona me robó, esta persona yo vi que secuestró, yo vi que mató a tal, y se interesaba más por el preguntarse quién fue. Y eso es lo que interesaba en el sistema anterior. Con que tuviéramos la respuesta quién fue, no nos interesaba dónde, cuándo y cómo. Considero que el sistema de justicia penal que se acaba de adoptar en nuestro país ahora ya es más exigente en ese sentido, porque ahora sí, si se busca el esclarecimiento de los hechos, desde luego que lo que se busca es saber dónde, cuándo, cómo, y desde luego que a través de ello podemos nosotros pensar en que vamos a tener un proceso más justo. Desafortunadamente sigue existiendo por parte de algunas autoridades más bien siguen teniendo ese mecanismo de seguir buscando más bien generar números, generar de alguna manera, dependiendo de la institución, generar esa estadística, que buscar en realidad ese esclarecimiento de los hechos, que eso sería yo creo que podría darle solución a muchas cosas. Y lo vemos desde, ahorita que lo comentaba el maestro Guillermo, desde el policía de a pie. Desde el policía, desafortunadamente sigue existiendo mandos policíacos que les exigen un número determinado de detenciones.
¿A quiénes no les interesa cómo, cuándo y dónde presenta de alguna manera detenciones? Cuando se lleva a cabo la detención, desde luego el Ministerio Público también le exige números, también le exigen, pues tú también tienes que mandar un número determinado de asuntos a control de detención, porque tampoco puedes dejar todo en libertad, porque si no se piensa que entonces la institución o es corrupta o no funciona. Y en el ámbito jurisdiccional sucede exactamente lo mismo. También desafortunadamente sigue existiendo esa línea de que ahora tú, juez de control, juez de juicio, tienes que seguir vinculando este proceso, porque si no lo haces o hay corrupción o no hay eficiencia. Y podríamos seguir siendo por los siguientes eslabones y podríamos seguir encontrando. Yo creo que cuando todo lo que es el mecanismo que impera en nuestro sistema de justicia entienda que la expresión de los hechos es fundamental para poder llegar a procesos justos, creo que va a cambiar mucho ese paradigma. También retomando un poquito lo que comentaba el maestro, ¿no? Se habla de que efectivamente en todos lugares sigue existiendo un criterio de alguna manera muy diferente de un juez a otro que está a un lado, ¿no? Pero eso es porque considero que también no se ha atendido realmente a los principios. Nuestro sistema es de principios y mientras entendamos que realmente nosotros debemos atender a principios, ahí están las respuestas a muchas cosas que a veces los mismos juzgadores no saben cómo interpretar, los defensores o los fiscales. Un claro ejemplo, el Código Nacional tiene algunas lagunas, tiene algunas deficiencias que no interpreta o no te dice de manera clara qué vamos a hacer en determinados supuestos de darse en alguna situación. La respuesta está en los principios. Si los jueces, en este caso los ministerios públicos, defensores, asesores, entendemos que de alguna manera nos basamos en principios, ahí vamos a encontrar las respuestas. Los principios que rigen nuestro sistema son los que de alguna manera nos van a servir precisamente para buscar procesos más justos. Yo creo que esa es una de las claras respuestas para que nuestro sistema de justicia penal funcione mejor. Yo también soy de la idea clara de que el sistema funciona. Considero que desde luego sí se garantiza más el respeto tanto a personas que son acusadas de un delito, pero también para las víctimas. Considero que si hay esa posibilidad de que ahora los diferentes actores, que desde la perspectiva en la que nos encontremos, podemos realmente representar un digno papel representando a víctimas y en este caso a las personas que son acusadas. Y evidentemente, bueno, en este caso a mí me toca ser defensor, no por ello significa que perdemos de alguna manera la línea de lo que es justo. Procuramos siempre nosotros en este caso, a través, por ejemplo, en este caso retomando lo que me comentabas al inicio del proyecto Inocente, nosotros vemos una necesidad de seguir actuando y representando a aquellas personas que desafortunadamente a veces por falta de recursos no pueden tener una representación adecuada y son sentenciadas a veces a muchos años de prisión. Yo siempre he comparado la figura de la fiscalía, por ejemplo, cuenta con toda la infraestructura necesaria, tiene peritos, tiene paracopias, tiene todo lo necesario para poder acusar a una persona. Sin embargo, una persona, por ejemplo, hablamos de una persona inocente que no tiene para un abogado, no tiene para copias, no tiene para pagar al abogado para que lo vaya a ver, no tiene para pagar a lo mejor una pericial que es necesaria para ese esclarecimiento de los hechos, porque la prueba científica considero también que ha sido de vital importancia en este sistema, porque como ya no basta nada más el decir quién, sino que ahora debe de estar sustentado de manera más adecuada, considero entonces que esas personas también son un grupo a mi consideración que necesita una especial atención. Es por ello nosotros que, por ejemplo, a través del Proyecto Inocente Ciudad de México hemos buscado apoyar a estas personas. Creo que vamos avanzando poco a poco. Nosotros en el 2014 iniciamos y a la fecha, pues bueno, ya hemos logrado la liberación de varias personas que de alguna manera al final del día, cuando nosotros hacemos una valoración y una ponderación de lo que realmente pudo haber pasado si no hubiera tenido a lo mejor la representación de un abogado, el apoyo de un perito, el apoyo de un equipo de trabajo que fuera al lugar de los hechos, como decía el maestro Saucedo, que es necesario que todo abogado vaya al lugar de los hechos, haga una investigación. Considero que si no se fuera de esa manera, seguramente esa persona tal vez hubiera tenido otra suerte. Entonces, creo que es importante abordar el tema de las víctimas, también abordar el tema de los inocentes, pero yo creo que más bien lo que todos los que estamos aquí presentes, creo que me atrevo a decirlo, creo que todos siempre buscaremos que se haga procesos más justos, que en realidad se aplique la ley de manera clara, transparente, y yo creo que en la medida en que vayamos avanzando en cuanto a que vayamos entendiendo, insisto, que la final principal del proceso es la esclarecimiento de los hechos, creo que vamos a tener un gran avance en este sistema. Gracias. Y pues sí, doctora, se habla actualmente que el nuevo sistema de justicia, hay quejas, así dicho de una manera clara, hay quejas de gobiernos locales, estatales, culpan al nuevo sistema de justicia de un aparente incremento de violencia, culpan al nuevo sistema de justicia de beneficios a sentenciados, a procesados. ¿Qué opina usted? ¿Ese nuevo sistema es dinero, es inversión, es no conocerlo? ¿Qué opina usted de esas quejas respecto al nuevo sistema de justicia? Bueno, considero que es la ignorancia sobre los beneficios que tiene, todas las bondades que tiene el sistema acusatorio,
y también depende mucho de un diseño de política pública que se asuma por los gobernantes con bastante responsabilidad, con compromiso social, y es lo que no hemos tenido. Nuestros gobernantes realmente tomaron el sistema acusatorio como una presión de los organismos internacionales de derechos humanos, cuando que era realmente un compromiso que tenía México desde hace muchísimos años con los derechos humanos. Entonces yo creo que esta opinión que se tiene en contra del sistema obedece más que nada a la ignorancia de nuestros gobernantes, y evidentemente pues los ciudadanos desconocen, porque tampoco ha habido una política de comunicación social que permita darles a conocer todas las ventajas y las bondades que tiene el sistema acusatorio, y es así como empiezan a rechazarlo, ¿no? A rechazarlo porque también los medios de comunicación, que finalmente no han sido capacitados, ni preparados, ni profesionalizados, pues desconocen todos los mecanismos que tiene el sistema acusatorio para defendernos de este poder público omnívodo que hay del gobierno para investigar delitos principalmente, y finalmente para imponer sanciones. Sí, efectivamente, falta mucho camino por recorrer, maestro Guillermo. En cuanto a la policía, volviendo un poco en esa experiencia, la verdad es que la gran mayoría de los hechos que se investigan en México es por una aparente flagrancia. Y digo aparente entre comillas porque sabemos, los que litigamos, que hay policía que te detiene o detiene por una extorsión, cohecho aparente, y en lo que tiene la gente retenida 48 horas, obtiene una orden de aprehensión. ¿Qué pasa? No se investiga eficazmente, no hay dinero para investigar, no hay capacidad de investigación. No es posible que del 100% de hechos que llegan a un procedimiento o de detenidos, pues yo podría atreverme a pensar que un 80% son aparentes flagrancias. El resto para judicializar es un camino lento, sigue con el tema de un acceso a la justicia para mí muy precario. Por ejemplo, malas prácticas, coincidirán conmigo, como pedir ratificación de denuncias, ¿no? No hay un artículo en todo el Código Nacional que exija ratificar una denuncia. Y ese camino aparente de prontitud que debería tener el acceso a la justicia, presentas la denuncia y ¿qué sigue? Fecha para ratificación. En vez de que fuera una fecha para presentar tus datos de prueba, continuar integrando y pudieran hacerse las cosas de otra manera. Sin embargo, siguen esas malas prácticas. Y sigue el tema de investigación. Carencia de policía ministerial, carencia en cuanto a equipo, carencia de capacitación. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las investigaciones y con las carpetas? Me regreso precisamente en esta parte a lo que comentaba hace unos instantes. El desarrollo policial en nuestro país ha sido el último eslabón que se vislumbró, cuando necesariamente debe haber sido el primero. El 90%, el 92% aproximadamente de la incidencia delictiva en nuestro país es del fuero común. Y solamente entre el 10 y el 8% son delitos del orden federal. ¿Eso a qué me lleva? Que entonces quienes investigan, quienes deben de tener conocimiento, la primera línea de investigación son las policías municipales o los miembros que conforman todos estos cuerpos de policía municipal. Y ahí es a donde tenemos también un grave problema en la formación de esos oficiales, que no generalizo ni tampoco quiero denostar el trabajo de muchos oficiales que lo hacen bien, pero desafortunadamente la gran mayoría tiene serias carencias desde su formación inicial. Me refiero a educación básica, media o avanzada, o incluso ese es el problema básico. En alguna ocasión lo comenté y bueno, como dicen, es un municipio de cuyo nombre no quiero acordarme, pero dando un curso sobre llenado de actas policiales, se me acercó un oficial en el primer receso de un curso de 40 horas y me dijo, oiga, licenciado, voy a reprobar este curso. Digo, ¿por qué, oficial? Pues estamos arrancando las primeras horas del día lunes y es hasta el viernes. Es que voy a reprobar porque usted nos dijo que nuestro examen va a ser el llenado de actas, del informe policial homologado, acta de puesta a disposición, de uso de la fuerza, etc. Y es que no sé leer ni escribir. Un oficial de policía analfabeto. En este sistema, entonces, ese es un gran problema sistémico de nuestro país, ¿no? Desde la poca o desafortunada proyecto de vida para los propios oficiales de policía, desde
desde la educación que se les brinda o los pocos acceso para un nivel de vida adecuado para ese oficial. Entonces, si partimos de esa base de un deficiente formación en el esquema de educación básico, y si eso también lo sumamos a este cóctel, la deficiente capacitación de sus atribuciones y capacidades que deben de desarrollar en el sistema, pues habrán cuestiones de manejo de vehículos policiales, de contención, de uso de la fuerza, que sí, son básicos y son muy importantes, pero también el aspecto formal de sus nuevas atribuciones en el marco del sistema ha quedado desafortunadamente muy soslayado, que se cumplen con indicadores, que se cumplen con informes gubernamentales, que se han capacitado los oficiales, pero no hay una, como decía la doctora, una mística del servicio público. Aunque, ¿no? si me permites, hay voluntad de parte de la policía. Yo he visto policías Sí. que tienen la voluntad de profesionalizarse, de querer estudiar, de querer terminar una carrera, de querer aprender a investigar. A veces falta de recursos, como Sí. decía el maestro Saucedo, a veces ni gratis va la gente, de verdad. Hemos hecho cursos gratuitos y ni siquiera gratis viene la gente a capacitarse. No demerito las instituciones, pero hay mucha escuela que de verdad no tiene capacitadores Ujú. con la suficiente experiencia, porque, vamos, no todo es litigar y no todo es el tema teórico. Se debe compaginar, debe de haber ambas. Para efecto, un buen litigante no puede estar hecho a un lado de lo que es la teoría, o sea, Sí, no puede desfasado. ser desfasado. Y una persona que tiene teoría, es ideal que cuando menos vaya a una audiencia, la viva, la litigue y la conozca, ¿no? En cuanto a las víctimas, doctora, la figura del asesor jurídico, novedosísima en México, yo la celebro bastante, es una forma de volver eficaz la intervención de la víctima. No demerito el trabajo del Ministerio Público, pero sí reconozco que su exceso de trabajo le impide ocuparse al 100% tanto de acreditar una responsabilidad como una reparación del daño, que es otra historia la reparación. Se quedó la gente en el concepto de la reparación clásica y tradicional de la Ley Federal del Trabajo, en su caso, de la acreditación de los daños causados por medio de una factura, etcétera, contratos, lo que sea, sin darse cuenta que ahora la Ley General de Víctimas prevé una reparación integral que va más allá. Ya no se limita solo a la Ley Federal del Trabajo y un juez penal puede condenar ya a esas sentencias de reparación del daño. Hay sentencias interesantes de la Corte que ahorita comentaremos, pero ¿cuál es la opinión respecto a la figura del asesor jurídico? La gente, la víctima, sabe que tiene derecho a un asesor jurídico, conoce las funciones del asesor jurídico. ¿Qué pasa con esa figura? Sí, celebramos también la figura de la asesoría jurídica, porque de acuerdo a la Ley General de Víctimas y la gran distinción también hacia la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la federal y las estatales, es el enfoque transformador. El enfoque transformador, yo lo que les explico al personal de asesoría jurídica es, a distinción de otras instituciones o de otras figuras que dan atención directa a víctimas del delito, es que la figura del asesor jurídico va hacia el enfoque transformador, que a través del impacto de los hechos victimizantes, la víctima, una vez acreditada, tenga acceso a todo lo que son sus derechos como víctima, a una reparación integral del daño que no necesariamente tiene que ser por parte del imputado, reconociendo que es independientemente a que se identifica, prende, procese y sentencie a una persona, pero que esta sea la puerta, porque finalmente las víctimas del delito vienen en una condición de vulnerabilidad. Nadie quiere ser víctima del delito, como nadie quiere estar imputado. Entonces, nos estamos encontrando que es el mismo sector, la misma población que deviene o en víctima o en victimaria. ¿Qué es lo que pretendemos a partir de la asesoría jurídica? Bueno, que desde un primer momento se empieza a pedir la reparación integral del daño, pero no nada más que quede acotada a una indemnización. Digo, hay bastantes convenios, la ley faculta para que un asesor jurídico pueda hacer un plan de proyecto de vida a raíz de un hecho victimizante. Y entonces eso es lo que vemos, que todavía hace falta darle el empuje de todo lo que se puede hacer con la figura. O sea, sí resulta muchas veces molesta, incómoda para el Ministerio Público,
o sea, tener a un asesor y asesora jurídica, por lo cual no todas las víctimas lo conocen. Pero mi labor en la profesionalización es decirles que a través de la reparación integral del daño podemos también dar un enfoque transformador, tanto a víctima y a victimario, porque se cree también en la justicia restaurativa. ¿Para qué queremos un tejido social, digamos, que esté dañado? Si a través de estas figuras podemos inclusive buscar alternativas en restaurar a estas personas, a esta comunidad. La víctima y el victimario finalmente pertenecen a una comunidad y los estamos excluyendo. Entonces, bueno, sería cuestión de ir fortaleciendo reparación integral del daño, no nada más en indemnización, garantías de no repetición, por ejemplo, es básica para que no vuelva a suceder la situación. Me queda muy claro, la verdad es que en nuestro país falta todavía mucho que publicitar, como dice la doctora. Yo creo que no solamente es un tema de que ya salió, como ocurre mucho en nuestro país, desgraciadamente, por decreto y en automático ya se implementó el sistema y entonces ya todos a litigar el sistema acusatorio. Por decreto se hacen reformas, por decreto hay aparentes condiciones, normas y normas y normas y normas, la próxima ley de seguridad muy discutida, que a veces teniendo la posibilidad de ampliar quizá un tipo penal, se crean leyes, ¿no?, específicas para un tipo que está contemplado y que ahora tienes un tipo local y tienes un tipo federal y aplicas el federal, etcétera. La complejidad que viene del conocimiento general de lo que es el derecho y el nuevo sistema de justicia requiere y demanda en gran medida conocimiento ya no solamente de la norma, sino de tratados internacionales, de criterios. Es muy amplio, realmente es bastante amplio. Maestro Saucedo, tienes una afluencia bastante amplia en gente que te sigue. ¿Has estado atento a las malas prácticas de policía, de malas prácticas de agentes del Ministerio Público? Fuiste Ministerio Público. Quizá podrían decir es que conoces por dónde vienen las cosas, pero yo te preguntaría, ¿qué puede hacer el defensor? Además de prepararse, por supuesto, que es un tema que ya me queda muy claro y es prioritario. ¿Qué hace un defensor? ¿Cómo debe de actuar un defensor en pro de evitar o tratar de evitar en la medida de lo posible esas malas prácticas? ¿Qué recomendarías tú en ese sentido para que los profesionales que se dedican al litigio principalmente puedan tener una más flexible y ágil dirección del propio procedimiento y representación del imputado? Muchas gracias. Salí de PGR, aunque esa no es la pregunta, en mayo del 2011 y empezaba el sistema en Tlalnepantla. Tuve mi primera audiencia en junio del 2011, hace casi 7 años, y unos meses después me di cuenta que el Ministerio Público le pasó al auxiliar de sala un USB. O sea, no me llamó tanto la atención, o sea, sí me llamó la atención, pero dije, pues quién sabe qué sea, ¿no? Y bueno, me bastó como 4 o 5 audiencias para darme cuenta que en ese USB viene el contenido de la carpeta de investigación, algo que está prohibido. O sea, iba para el juez. Iba para el juez. Que no tiene que tener acceso a la carpeta. Ajá, entonces dije, caray, ya aquí empezamos mal, no tiene ni 6 meses el nuevo sistema y ya tiene el juez acceso a la carpeta. En el tercer o cuarto control de detención, donde se logró la libertad del detenido, estaba la policía fuera esperándolo. Y entonces se lo llevaron a Zumpango. ¿Pero por qué? No, es que le están solicitando la orden de aprehensión respecto del asunto donde se logró la libertad. Dije, caray, qué grave, ¿no? Han pasado 6 años y medio de eso y siguen las mismas o peores prácticas. Porque ahora cuando investigan a las personas por un secuestro, homicidio calificado, extorsión, entonces ya no nada más es ir por él afuera del cerezo cuando salga, sino inventarle el delito completo de robo. Es que le robó a una empleada doméstica en La Brecha que llevaba 15,000 pesos para la tanda, por favor. Eso no es cierto, no es razonable. ¿No? Pero entonces lo tienen detenido, califican de legal la detección, dictan un auto de vinculación por alguna conducta que no existió, mientras están investigándolo por el que sí les interesa, un delito de alto impacto. ¿Qué le digo yo a mis clientes cuando padecemos esas conductas? Punto número 1, un amparo contra traslados ilegales, ¿verdad? Porque no sabemos a dónde lo están llevando.
Entonces mencionamos que lo pasaron a Naucalpan y enseguida a Toluca, y le dejamos además la tarea al actuario para que lo esté buscando. 2, una queja en la Comisión de Derechos Humanos. 3, una queja en la Visitaduría General de la Procuraduría del Estado. 4, otra queja en la Contraloría Interna. 5, una denuncia de hechos en la Fiscalía de Servidores Públicos. Y se multiplica tu trabajo de defensor, Sí. porque ibas únicamente Sí. a ver una carpeta, Y entonces, ya te convertiste en víctima y es víctima. correcto. Y entonces conjuntamos 6 mecanismos para tratar más o menos de contrarrestar de esos abusos. Y ahorita que lo mencionas, si me permites, por favor, justamente hace un mes creamos una asociación que se llama Comité Nacional de Defensa contra Abusos de Fiscalías. Me queda claro que hay muchos buenos elementos. Claro. El fiscal general de Justicia del Estado de México es una persona digna, Alejandro Gómez, con inteligencia, capacidad y experiencia. Pero lo que es imperdonable es que si hay un problema entre civiles, recurran a un policía ministerial conocido de uno de ellos para que detenga al otro por un delito contra la salud que no cometió. No tolero el que te detengan porque te están investigando una extorsión o un secuestro, no. Pero todavía creo que es más reprochable cuando el problema es civil y te inventan uno penal, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ahí nuestra página de la CONADAF, estamos pensando todos los días, estudiando cómo podemos contrarrestar eso. Ya se lo hicimos de conocimiento al gobernador del estado, en este caso el Estado de México, que es donde tenemos nuestras oficinas, así como al fiscal general de justicia, porque le dijimos, es posible que usted no esté enterado de lo que pasa en otros bajos niveles. Los 6 mecanismos que te comenté es con lo que más o menos tratamos de contrarrestar esos abusos. No hemos obtenido un éxito rotundo, tenemos que seguir trabajando. Luchamos contra corriente por la forma de ser de algunos de los policías, no todos los policías, no todos los ministerios públicos. El problema no nada más es de esos temas, sino que vas y no te dan tus copias a las que tienes derecho. ¿Quieres ver al detenido? No está el MP que te tiene que autorizar. Oiga, la policía, ¿está incomunicado? No, lo voy a hablar con él. No, no puedes, ¿está incomunicado? No. Entonces, ¿por qué no puedo? No, es que no está el Ministerio Público. ¿Y? ¿No? Entonces, es un batallar todos los días en asuntos con detenido en el Centro de Justicia para poder ver a tu patrocinado, a que te den tus copias, ¿sí? Incluso para ofertar datos de prueba, muchas veces el Ministerio Público no te las quiere recibir. Tienes que en audiencia de control de detención decirle al juez, su señoría, a través del auxiliar de sala, solicito presentar estos datos porque no me los recibió el Ministerio Público. Y solicito que el Poder Judicial, con todo respeto, no se haga cómplice de estas conductas que hay en el Ministerio Público. El Ministerio Público, les digo, es una institución de buena fe porque debe de creer lo que le dice el denunciante. Pero lo que no se vale es que no desahogue medios de investigación para esclarecer los hechos, sino nada más los que es para consignar o para judicializar la carpeta en contra del imputado. Y entonces, como acto reflejo, el MP sorprende la buena fe de los jueces. Y entonces aquí tenemos el problema de que finalmente los jueces son seres humanos, pero muchas veces, aunque son jueces de control, no tienen ese carácter, ese conocimiento, esa, digamos, aplomo para poder resolver. Hay cierto temor en ciertos asuntos donde estoy seguro que ellos saben que no se cometió, otorguen esa libertad, ¿verdad? Entonces volvemos al problema de la cultura, de la costumbre. 100 años con un determinado ministerio público, no ha cambiado, como dije hace un momentito, pero yo estoy confiado que todo eso vaya a mejorar. Gracias. Sí, efectivamente, yo recuerdo en mi vida de litigante, tengo ya un tiempo, donde las clásicas consignaciones de aquel entonces se pedía con detenido, se ratificara la detención y decía, y en su caso se obsequia el orden de aprehensión. O sea, previendo, ¿no? que no hubiera estado las cosas bien. Y bueno, malas prácticas que retrasan en ocasiones que perjudican a la víctima. Maestro Eric, por ejemplo, el tema de investigación de parte de la defensa. El acceso que tenemos a carpetas, la forma en la que debemos de conducirnos, la forma en la que debemos de apoyar al imputado, la forma en la que debemos de trabajar para que haya un eficaz acceso a la justicia, hacerlo realidad, que el MP se conduzca con objetividad, como lo acabas de comentar, que no solamente tenga en mente el reproche jurídico, sino que busque esclarecer, como lo acabas de decir. Una vez me dijo algún juez en una audiencia en Puebla, estábamos en plena audiencia inicial,
y hablé de esclarecimiento en argumentación o contraargumentación a lo que decía el Ministerio Público. Y me dijo el juez, el esclarecimiento es la sentencia. Dije, caray, entonces el artículo 20 constitucional hay que reformarlo y que sea específico que hasta sentencia, ¿no? Son temas graves con los que nos enfrentamos. Dice el maestro Saucedo bien, cada juez tiene su código de procedimientos, con todo respeto se ha dicho. No hay homologación de criterios, falta camino por recorrer, pero la defensa tiene un papel importante, el asesor tiene un papel importante. Ahora esa parte puede participar de una manera más eficaz, más activa. Acabas de comentar hace un rato, recuerdo que tú me comentaste en alguna ocasión que platicamos, que lograste detectar que había testigos oficiales para ciertos tipos penales que se investigaban y que ese mismo testigo que había estado en Ecatepec aparecía en la fiscalía de otro lugar y en otro lugar y habían observado todos los mismos hechos ocurridos en diferentes épocas y en diferentes circunstancias. ¿No es así? Sí, fíjate que, ahorita retomando precisamente eso que platicamos hace tiempo, logramos detectar no solamente los testigos, sino había defensores, es decir, para que a una persona de alguna manera el acto ilegal por parte de la autoridad fuera de alguna manera convalidado, pues le meten un defensor que supuestamente se presentó y se nombró y convalidan un reconocimiento de personas, convalidan de alguna manera algún otro acto ilegal que hayan realizado. En este caso en específico que comentabas, se trataba de un homicidio en el cual cuando nosotros hemos litigado muchos asuntos de homicidio en el Estado de México, del 2014 como que se disparó, pareciera que la Fiscalía de Homicidios prácticamente resolvió el 80% de asuntos que no había resuelto en muchos años, pero los resolvió en el 2014 de esa fecha, pero resulta que empezaron a cometer de alguna manera ciertos errores que desde luego fueran favorables para las personas que les estaban acusando de estos delitos, porque resulta que utilizaban testigos, ejemplo, Paco Juárez, había estado en el reconocimiento de personas en un delito de homicidio aquí en Tlalnepantla, pero ese mismo testigo, 15 días después, había estado como testigo también de otro homicidio en Ecatepec, y 15 días después había estado como testigo, pero también ahora de otro homicidio, pero en Nezahualcóyotl. Entonces, afortunadamente, tuvimos acceso a diferentes carpetas, pudimos detectar esta, pero no era uno solo, sino que le ponían los mismos 3 testigos de aquí, eran los mismos 3 testigos de allá y los mismos 3 testigos de allá. Algo muy también interesante es que nunca había identificaciones de las personas. Es decir, el Ministerio Público hacía el reconocimiento. ¿Y por qué hacían todo esto? Porque con eso generaban orden de aprehensión. Entonces, de alguna manera, mecanismos que utilizaban, cosa que de alguna manera, por eso reitero esa parte, a veces desafortunadamente se sigue trabajando por estadísticas, porque estos asuntos evidentemente le sirven para formular imputación, le sirven para un orden de aprehensión, para una vinculación, pero seguramente para juicio no le va a alcanzar. Pero pese a ello, hay fiscales o hay procuradurías que siguen persinadas en seguir realizando ese tipo de prácticas, aunque saben que a la postre no van a tener éxito, pero en el momento saben que esa persona por lo menos la van a mantener algunos años en prisión y están cumpliendo ellos con la política criminal interna que tienen. Yo creo que sigue siendo de alguna manera complicada la figura del defensor en este sistema, en el sentido de que a veces vamos contracorriente, efectivamente padecemos muchísimas cosas, pero creo que hemos avanzado. Yo creo que también hace falta una cultura mayor para los abogados, porque también se nos prepara mucho en el tema de la litigación, de las audiencias y demás, pero no en el tema de investigación. Los abogados también tenemos un papel preponderante en el tema de investigación, porque ¿cómo podemos defender a una persona si no conocemos el lugar de los hechos, si no vamos a preguntar si hay más testigos, si no vamos a verificar si hay cámaras en el lugar, si no hacemos una investigación del lugar donde aparentemente hubo un evento delictivo? No podemos tener herramientas para defender a una persona. Creo que nuestra participación debe ser más activa. También soy de la idea de que sí necesitamos tener preparación en investigación los abogados. Tenemos que empezar a estudiar más criminalística, de alguna manera algunas otras materias auxiliares que puedan permitir al abogado realizar un trabajo más eficiente, pues en beneficio precisamente de la labor que desarrollamos. Entonces, creo que vamos en un gran avance. Yo de alguna manera considero que efectivamente una adecuada capacitación, el que sigamos de alguna manera sumando esfuerzos, diferentes organismos, diferentes personas para tratar de contribuir en esa adecuada cultura de la legalidad y cultura del respeto a los derechos, creo que podemos seguir avanzando muy bien. Yo la verdad estoy firmemente convencido de que funciona lo que es nuestro sistema de justicia. Los que hemos fallado de repente considero hemos sido los actores, y creo que es donde hace falta todavía afinar un poquito algunos detalles. Sí, definitivamente hay camino que recorrer. Pues yo no me resta más que agradecerles su presencia aquí en la Casa de la Justicia. Y bueno, pues este es el inicio de una serie de eventos culturales, jurídicos que tendremos en la Casa de la Justicia, talleres,
programas, debates, mesas. Entonces, pues bueno, no nos queda más que invitarlos a estar con nosotros, agradeciendo su presencia y su tiempo. Buenas tardes.